El día en que firmaron los papeles del divorcio, Elena Vargas no pronunció palabra. Su esposo, Mauricio Ferrer, la observó desde el otro lado de la mesa con esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Sus ojos grises, fríos y calculadores, la recorrieron como si ya no la reconociera, como si la mujer frente a él fuera un simple trámite más en su larga lista de negocios. ¿Eso es todo, Elena?, preguntó con una sonrisa cargada de desprecio. Ni una lágrima, ni un reproche. Pensé que al menos harías una escena. Ella bajó la mirada. Tenía los labios tensos, los dedos entrelazados sobre el regazo, el cuerpo rígido. Su voz, cuando por fin habló, fue apenas un susurro. No tengo nada más que decir, Mauricio. Él soltó una risa breve, sin humor. Supongo que no. Al fin y al cabo, ya te llevas lo tuyo, tu silencio. Firmó con un trazo decidido y empujó los documentos hacia ella. Elena tomó la pluma, miró el papel durante unos segundos y escribió su nombre con letra firme. Era el final de 10 años de matrimonio y el cierre de una vida construida sobre apariencias. El abogado de Mauricio observaba todo con una sonrisa profesional, sin entender el peso invisible que flotaba en aquella habitación. Cuando el trámite terminó, Mauricio se levantó, se abotonó el traje y la miró una última vez. Te deseo suerte, aunque, sinceramente, no creo que sepas qué hacer sin mí. Elena no respondió. Lo vio marcharse sin mirar atrás, sin sospechar que ese sería uno de los últimos días en que lo vería con vida. Salió del edificio con paso lento. Afuera, el viento era helado, las calles de Santiago parecían más grises que nunca. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía un destino fijo. Tomó un taxi y se limitó a mirar por la ventana, viendo su reflejo distorsionado en los cristales de los edificios. No era la misma mujer que había entrado en aquel matrimonio 10 años atrás. Elena había conocido a Mauricio cuando era estudiante de arte. Él había sido el mecenas que creyó en su talento, el hombre maduro que la deslumbró con promesas y seguridad. Pero poco a poco, el amor se había convertido en un contrato silencioso. Mauricio la moldeó a su gusto, la esposa perfecta, siempre sonriente, siempre a su sombra. Y ella, por amor o miedo, lo permitió. Hasta ese día, su nueva vida comenzó en un pequeño apartamento junto al mar, en Valparaíso. Era un lugar modesto, pero tenía algo que la mansión de Mauricio jamás le ofreció: paz. Por las mañanas pintaba con el sonido de las olas entrando por la ventana, y por las tardes caminaba por los muelles, observando a los pescadores y turistas que llenaban las calles de vida. Nadie la reconocía, y eso era un alivio. Durante semanas evitó mirar el pasado. No leía las revistas, no contestaba llamadas de conocidos, no abría los correos de los abogados. Solo quería desaparecer, pero los recuerdos eran insistentes. En cada silencio, escuchaba la voz de Mauricio diciéndole que sin él no sería nada. En cada noche, volvía a sentir el peso de haber sido invisible durante años. Una tarde, mientras lavaba pinceles, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó antes de contestar. «Señora Vargas», preguntó una voz temblorosa. «Soy Clara, la asistente del señor Ferrer». Elena se quedó inmóvil. «¿Qué ocurre? El señor Ferrer está hospitalizado, tuvo un colapso. El doctor dice que su situación es delicada». Elena se apoyó contra la pared. El nombre de Mauricio, pronunciado así, con fragilidad, le resultó extraño. «¿Por qué me llama a mí?», preguntó, conteniendo la emoción. «Porque preguntó por usted», respondió Clara. «Solo por usted». Elena colgó sin prometer nada, pero esa noche no pudo dormir. Lo pensó una y otra vez. ¿Por qué la llamaría después de todo lo ocurrido? Remordimiento, soledad, culpa. Al amanecer, decidió tomar un tren a Santiago. No por él, se repetía, sino para cerrar un ciclo que llevaba demasiado tiempo abierto. El hospital era frío y silencioso. El olor a desinfectante le revolvió el estómago. Una enfermera la condujo hasta una habitación del último piso. Allí, entre cables y máquinas, estaba Mauricio. Pálido, débil, con el rostro de un hombre que había envejecido 20 años en pocos meses. Al verla, esbozó una sonrisa cansada. «Sabía que vendrías», dijo con voz apenas audible. Elena se acercó despacio. «No vine por ti, Mauricio. Vine por mí». Él rió suavemente, pero en su risa había tristeza. «Siempre fuiste así, firme por fuera, pero por dentro llena de sentimientos que no sabías expresar». Ella quiso responder, pero no encontró palabras.
Le bastó con mirarlo. Había amado a ese hombre y lo odiaba por lo mismo. Mauricio apartó la vista. Lucía me dejó, confesó con amargura. Cuando empecé a enfermar, desapareció. Se llevó dinero, contactos, todo lo que pudo. Elena no se sorprendió. Lucía había sido su sombra durante el matrimonio, la joven abogada con la que Mauricio comenzó a engañarla antes de que el divorcio se firmara. Lo siento, dijo ella, aunque no sabía si lo sentía de verdad. No, no lo sientas. Tal vez me lo merecía, dijo él, cerrando los ojos. A veces uno tiene que perderlo todo para entender lo que realmente valía la pena. Pasaron días. Elena iba y venía del hospital sin entender muy bien por qué. No era amor, no del tipo que había sentido antes, sino una mezcla de compasión y deuda emocional. Un día, Mauricio le pidió algo inesperado. Quiero que te quedes unos días en la mansión. No quiero que se quede vacía. Ella dudó, pero aceptó. Quizá porque, en el fondo, también necesitaba enfrentarse a los fantasmas que había dejado allí. La mansión seguía igual que cuando la dejó, impecable, brillante, pero vacía de alma. En el gran salón seguían los retratos de ambos sonriendo para la prensa. Subió a su antiguo dormitorio y encontró, sobre el tocador, una caja cerrada. Dentro había cartas que ella le había escrito años atrás, nunca abiertas. Las había guardado todas. Una tarde, mientras observaba el jardín desde la ventana, apareció don Esteban Ríos, el abogado de confianza de Mauricio. Señora Vargas, dijo con voz grave, el señor Ferrer ha hecho cambios importantes en su testamento. Me pidió que la contactara en cuanto llegara el momento. ¿Por qué me dice eso? Yo ya no tengo nada que ver con él. Eso lo decidirá usted después de escuchar lo que dejó por escrito, contestó el hombre, misterioso. Mauricio empeoró con rapidez. Sus últimos días fueron silenciosos, casi serenos. En una de sus últimas conversaciones tomó la mano de Elena. Nunca te pedí perdón por cómo te traté, susurró. Pero quiero que sepas que siempre supe que eras lo mejor que me había pasado. Solo que fui demasiado soberbio para admitirlo. Elena apretó sus dedos con suavidad. Descansa, Mauricio. Ya no hay nada que perdonar. Él sonrió débilmente. Entonces déjame hacer algo bien antes de irme. Murió 2 días después mientras dormía. Elena no lloró en el funeral. Había pasado demasiado tiempo llorando por un hombre que nunca la escuchó. Los socios, familiares y conocidos del magnate llenaron la ceremonia, algunos con lágrimas falsas, otros con miradas calculadoras. Lucía también apareció, vestida de negro, fingiendo ser la viuda. Nadie le habló a Elena. La lectura del testamento se realizó una semana después en el despacho de don Esteban. La sala estaba repleta de caras tensas. Lucía, los sobrinos de Mauricio, algunos socios importantes. Elena llegó tarde y se sentó en una esquina, sin levantar la vista. El abogado comenzó a leer el documento con tono solemne. Yo, Mauricio Ferrer, en pleno uso de mis facultades, declaro que todos mis bienes, propiedades y participaciones empresariales quedarán bajo la administración y propiedad de una sola persona. Los murmullos comenzaron. Lucía sonreía convencida de que sería ella. Don Esteban continuó. Mi exesposa, Elena Vargas. El silencio fue absoluto. Por un instante, nadie respiró. Lucía se levantó de golpe, el rostro desencajado. Eso es imposible. Él me prometió que todo sería mío. El testamento fue firmado y notariado 3 días antes de su fallecimiento, aclaró el abogado. Y fue decisión exclusiva del señor Ferrer. Los sobrinos protestaron, los socios se miraban con desconcierto, pero Elena permaneció inmóvil, sin mostrar emoción. No entendía por qué Mauricio había hecho eso. No lo había pedido, ni lo esperaba. Cuando la sala se vació, don Esteban se acercó a ella con un sobre sellado. Me pidió que le entregara esto después de la lectura, dijo. Dentro había una carta escrita a mano. Mayor que, Elena, si estás leyendo esto, ya sabrás que he dejado todo en tus manos. No lo hago por culpa ni por redención, sino porque sé que tú, de todos, serás la única que no destruirá lo que construí. Perdiste mucho por mi soberbia, pero aún creo que el universo da una segunda oportunidad a quienes callan con dignidad. Tu silencio me enseñó más que todas mis victorias. Cuida lo que ahora te pertenece. No como mi herencia, sino como tu justicia. Mauricio. Elena dobló la carta con manos temblorosas.
Miró por la ventana y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió levemente. No porque se sintiera triunfadora, sino porque entendió que el silencio que todos habían confundido con debilidad era, en realidad, su mayor fuerza. El mundo la había visto como la mujer abandonada. Pero ahora, sin buscarlo, era la única heredera del Imperio Ferrer. Y aunque no lo sabía aún, ese poder recién adquirido la llevaría a descubrir secretos que cambiarían todo lo que creía sobre el hombre que amó, y sobre sí misma. Durante días, Elena Vargas evitó regresar a la mansión. No por miedo a los nuevos empleados ni por los rumores que comenzaban a circular en los medios, sino porque no sabía qué hacer con tanto silencio. Cada rincón le recordaba a Mauricio, las cenas interminables con invitados que fingían amistad, las conversaciones en voz baja con socios que solo buscaban poder, los retratos colgados como trofeos. Pero ahora todo eso le pertenecía. No como esposa, sino como heredera. La ironía era tan amarga que le resultaba difícil respirar dentro de aquellas paredes. Los periódicos no tardaron en convertirla en titular. Mayor que, la exesposa del magnate Mauricio Ferrer, única heredera del imperio hotelero. La mujer que guardó silencio y terminó con todo el poder. Los reporteros la esperaban frente al portón de hierro de la mansión. Le gritaban preguntas sobre la herencia, sobre su relación con Mauricio, sobre si pensaba vender las empresas. Ella no respondía, subía al coche y desaparecía. Ese silencio que una vez la había salvado del escándalo, ahora era su escudo. Dentro, el personal la observaba con una mezcla de respeto y temor. Muchos la recordaban como la esposa ausente, siempre amable, siempre callada. Ninguno imaginó que algún día ocuparía el lugar de su antiguo patrón. Pero Elena no quería venganza. No quería tronos. Quería entender. Una mañana, mientras revisaba documentos en el despacho de Mauricio, encontró una llave dorada dentro de una carpeta sin etiqueta. En la parte inferior del cajón había una carpeta con un nombre que la hizo detenerse, Proyecto Aurora. El corazón le dio un vuelco. Recordaba haber escuchado ese nombre en conversaciones entrecortadas años atrás, pero cada vez que preguntaba, Mauricio cambiaba de tema. Abrió el archivo y encontró papeles, extractos bancarios y un sobre con una carta dirigida a ella. Mayor que, Elena, si algún día decides saber toda la verdad, usa la llave. Aurora no fue un negocio, fue mi culpa y mi castigo. La llave pertenecía a una caja fuerte en el ala privada de la mansión. Elena caminó hasta allí con pasos lentos, sintiendo que el aire se espesaba. Detrás de un cuadro enorme con el retrato de ambos, encontró la cerradura. Giró la llave y el mecanismo cedió con un clic seco. Dentro había carpetas, fotografías y un USB. Las fotos mostraban un edificio antiguo, un hospital en ruinas con un cartel oxidado, Clínica Aurora. Las imágenes parecían tomadas hacía más de 10 años. En una de ellas aparecía una joven con bata blanca, y junto a ella, Mauricio. Esa misma noche conectó el USB a su computadora. Los archivos contenían informes médicos, transacciones financieras y grabaciones. La voz de Mauricio sonó distorsionada, grabada con prisa. Mayor que, no pude salvarlos. Intenté compensar el daño, pero fue tarde. Si Elena llega a saberlo, entenderá por qué la alejé. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Salvar a quiénes?, murmuró. Entre los documentos había un registro, fondo de indemnización, familia Vargas, paciente, Camila Vargas. Su corazón se detuvo por un instante. Camila Vargas, su hermana menor. La que había muerto años atrás en un accidente de laboratorio del que apenas se habló. Mauricio siempre le había dicho que fue una tragedia sin responsables. Pero los documentos contaban otra historia. Camila había trabajado en un centro médico propiedad de Ferrer Industries probando un nuevo tratamiento experimental para una empresa farmacéutica asociada. Cuando ocurrió la explosión, murieron 3 personas, incluida ella. La investigación fue silenciada y los familiares recibieron compensaciones anónimas. Mauricio había sido quien ordenó callarlo todo para proteger su reputación y las inversiones del grupo. Elena dejó caer los papeles al suelo. Sentía que el aire se le escapaba del pecho. Él lo había sabido todo. Había sido su esposo, y el responsable indirecto de la muerte de su hermana. Ahora entendía su insistencia en firmar un divorcio sin pelea, su necesidad de dejarle todo. La herencia no era amor. Era culpa.
Durante días no salió de casa. Se encerró en el estudio, leyendo una y otra vez cada documento. Las piezas encajaban con una precisión cruel. Mauricio había cargado con ese secreto durante años y su enfermedad parecía haber sido el castigo que él mismo se impuso. Pero eso no la consolaba. Un amanecer, decidió actuar. Convocó al consejo directivo de Ferrer Industries. Cuando entró en la sala de juntas todos la miraron con expectación. «Buenos días», dijo con voz firme. «Soy Elena Vargas y desde hoy asumo la presidencia del grupo». Los murmullos estallaron. «Con todo respeto, señora Vargas», intervino uno de los socios mayores, «usted no tiene experiencia en gestión empresarial». «Tiene razón», respondió ella sin titubear. «Pero tengo algo más valioso, la verdad». Colocó sobre la mesa la carpeta del proyecto Aurora. «Este material pertenece a los archivos confidenciales de la compañía. Contiene pruebas de prácticas ilegales, ocultamiento de información y negligencia. Durante años se usaron recursos de la empresa para financiar experimentos médicos que causaron la muerte de 3 personas, entre ellas mi hermana». Un silencio pesado llenó la sala. Algunos socios palidecieron, otros la miraban incrédulos. El señor Ferrer intentó ocultarlo, pero dejó todo documentado. «No pienso destruir su legado, pero tampoco voy a perpetuar su mentira». Uno de los directivos se levantó abruptamente. «Si hace eso público, hundirá la compañía». «Tal vez», dijo Elena con calma. «Pero también la liberará de la sombra que la corroe». Durante las semanas siguientes, Elena tomó decisiones que sacudieron los cimientos del imperio. Vendió las divisiones farmacéuticas, destinó los fondos a la creación de una fundación con el mismo nombre que su hermana, Fundación Camila Vargas, dedicada a apoyar a víctimas de negligencia médica. Los medios reaccionaron con furia. Unos la llamaban heroína, otros traidora. Los antiguos aliados de Mauricio intentaron detenerla con demandas, pero ninguna prosperó. Todos los documentos estaban firmados y legalizados por él mismo. A veces por las noches, Elena se sentaba en el jardín con una copa de vino, mirando las luces lejanas de la ciudad. En esos momentos recordaba la última mirada de Mauricio, la mezcla de arrepentimiento y ternura en sus ojos. Había querido confesar, pero no había tenido el valor. Y, aunque lo odiaba por lo que había hecho, también lo comprendía. El hombre que la había humillado y traicionado fue, al final, un prisionero de su propio secreto. Un día, recibió una carta del abogado de Mauricio. Era una copia de una grabación que él había dejado como testamento personal, sin valor legal. Lo escuchó una tarde lluviosa. «Mayor que, Elena, si estás oyendo esto, significa que ya sabes la verdad. Sé que no hay perdón suficiente. No podía verte sufrir por algo que yo provoqué, así que te alejé de la manera más cruel. Pensé que el olvido te salvaría, pero ahora entiendo que tu silencio era más fuerte que mi poder. Todo lo que tengo es tuyo porque nunca me perteneció. Ni el dinero, ni el nombre, ni la paz. Todo era tuyo desde el principio». Las lágrimas rodaron por sus mejillas silenciosas. No de amor, sino de cierre. Por primera vez sintió que su historia con él había terminado. Meses después, la Fundación Camila Vargas inauguró su primera sede. Elena dio un breve discurso frente a la prensa. Vestía un traje sencillo, el cabello suelto, sin joyas. «Durante muchos años creí que el silencio era una forma de debilidad», dijo. «Pero comprendí que a veces es una manera de resistir. El silencio no siempre es rendición, puede ser una promesa. Hoy rompo el mío para honrar a los que no pueden hablar». El público aplaudió. Entre la multitud, una niña con muletas le entregó una flor blanca. Elena la tomó y sonrió con los ojos brillantes. Por primera vez en años se sintió libre. Esa noche, regresó a la mansión. Caminó hasta el despacho de Mauricio donde aún estaba su retrato. Lo observó largo rato. «Hiciste lo correcto al final», murmuró. Pero demasiado tarde. Abrió las ventanas y dejó que el viento apagara las velas. En el suelo, los últimos papeles del proyecto Aurora se deshicieron con la brisa. No quedaba rastro del escándalo, ni del dolor, solo la certeza de que de las ruinas podían hacer algo distinto. Al amanecer, salió por última vez de la casa que había sido su prisión. Detrás de ella quedaban los años de humillación, las lágrimas silenciosas, las promesas rotas. Frente a ella, el horizonte del mar se abría como un cuadro nuevo, listo para ser pintado.
Elena Vargas había empezado su historia como una esposa sumisa y olvidada. Ahora era una mujer poderosa, pero no por el dinero ni por el apellido, sino por el valor de enfrentarse al pasado y darle sentido a su silencio. Y mientras caminaba hacia el muelle, con el sol naciendo sobre las olas, comprendió que a veces el destino no premia al que grita, sino al que calla, espera. Y cuando llega su momento, habla con la verdad.